Se trata de Federico Zapata, politólogo, codirector de la consultora Escenarios, redactor de Economía Política en Panamá Revista. Federico, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto saludarlos. Bienvenido. Bueno, estás al tanto de todo lo que está pasando alrededor de Gabriel Rubinstein y esta posibilidad de que no termine asumiendo como segundo de Massa, ¿no? Sí, 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 sí. Yo decía que si asume, tiene un costo interno porque va a ser el apuntado del kirchnerismo por esto que venía diciendo. Y si no asume, lo deja debilitado ante la opinión pública a Massa, que no pudo poner a su número dos. Los dos caminos son difíciles. Sí, totalmente, sí. Sí, yo vengo insistiendo mucho que a mí me parece que, digamos, el halo de euforia en relación al nombramiento de Massa, eh, vinculado, digamos, a algunas de sus aptitudes, digamos, es una persona audaz, pragmática, digamos, en la vida política argentina así lo ha demostrado. Sin embargo, es como un análisis incompleto, ¿no? Porque yo digo como metáfora que no era lo mismo el caballo del 91 que el caballo del 2001. La persona era la misma, pero digamos el dispositivo político donde esa figura se insertaba era totalmente diferente. Entonces a mí me parece que esto que estamos viendo es un poco la confirmación de eso, digamos, ¿no? Que no va a alcanzar, el Frente de Todos no le va a alcanzar digamos, con la capacidad individual que puede o no tener Massa, digo, discutible, sino que, digamos, la posibilidad de salir adelante de este callejón, digamos, al costado de un precipicio implicaba un esfuerzo mucho más profundo de rediseño organizacional de la coalición, y si eso no se logra, a mí me parece que va a ser muy difícil para Massa lo que viene. Em, Justamente vos en Panamá Revista escribiste un artículo planteando un interrogante sobre la asunción de Massa, preguntándote si va a funcionar, y describías a esta etapa como la tercera etapa del Frente de Todos. Yo lo que te quería preguntar es qué debilidades estructurales ves y qué fortalezas individuales ves como para saldar esa tercera etapa y ver si este gobierno termina teniendo algún éxito de gestión o si se desintegra la coalición. Mira, yo creo que la debilidad más grande que tiene la coalición es la reputación. Es una coalición, digamos, que ha consumido todo su capital político y toda su reputación. O sea, no tiene reputación hacia el mundo, no tiene reputación al interior de la coalición, no tiene reputación, un empresario, un sindicalista no sabe con quién habla, con quién cierra un acuerdo, quién lo respeta, quién tiene capacidad de informe en interno. Eso es gravísimo, porque a diferencia de la imagen, digamos, que nosotros los analistas políticos sabemos que se puede, digamos, intentar, digamos, manipular o torcer en el corto plazo. La reputación es algo que se construye en el largo plazo, y me parece que ese es el daño más grande que se fue infligiendo la coalición a lo largo de estos años de gobierno, y es el desequilibrante, digamos, más complejo que tiene para revertir. Por eso yo digo que no alcanza con cambios individuales. La coalición tiene que dar un giro muy sustantivo colectivamente, en el programa de gobierno, en la comunicación, y en la relación con la oposición, con la sociedad, etcétera, porque si no, no le va a alcanzar. Esto va a ser muy, muy difícil. La situación económica es extremadamente delicada, y bueno, digamos, y estas pequeñas señales, digamos, lo que hacen es confirmar ante la sociedad, ante los actores del mercado, que esto, digamos, está en una situación muy débil, muy delicada. Federico, ¿crees que Sergio Massa demostró un optimismo desmedido esta semana a la hora de asumir? Porque, digamos, se vivió como una fiesta la asunción de Sergio Massa. Parecía que quienes estaban ahí no tomaron en cuenta el contexto en el cual asumía y la profundidad de la crisis. Incluso Sergio Massa. Esa es la impresión que dejó también. Totalmente, se vincula absolutamente con lo que yo te planteaba recién, digamos, ¿no? Es como una especie, digamos, en una situación donde digamos, absolutamente crítica para la sociedad. Todos los indicadores, digamos, de opinión pública, nosotros los últimos 2 meses nos han empeorado drásticamente. La clase política más o menos montó una fiesta, o sea, con violines en el Congreso, con 500 personas festejando, gente de la farándula. O sea, el nivel de desconexión, digamos, en relación a la agenda de la política con la agenda de la sociedad es brutal, brutal. Y eso creo que, digamos, más allá de que efectivamente Massa es una persona ponderada en el sistema político, no en la sociedad, en el sistema político, lo que demostró, digamos, en estas primeras horas ha sido mucha falta de muñeca y de olfato de lo que está pasando, digamos, ¿no? No alcanza con entender la agenda
del Círculo Rojo o la agenda económica que requiere el país. También hay que entender la agenda de la sociedad, hay que entender el clima de la sociedad. Sin esa comprensión, digamos, de la política, haciendo esfuerzos, digamos, incluso sobre sí misma, va a ser muy, pero muy difícil que este experimento gubernamental pueda, digamos, reconectar ya en una situación de muchísima debilidad, repito, muchísima. Ahora, Federico, el peronismo que está al menos dentro del Frente de Todos no tiene más que esto, no tiene más otras figuras de cara a 2023 que no sean Massa y eventualmente Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de esa desconexión con la sociedad, ¿vos creés que ellos se dan cuenta de ese nivel de vulnerabilidad política de cara al futuro que tiene el espacio? Yo creo que la decisión finalmente de los gobernadores, de Alberto y de Cristina, de darle un poder a Massa, habla de que efectivamente están, vamos a decirlo de alguna manera, asustados, como mirando una situación de casi precipicio, porque digamos, vos fijate que es la última opción que tenían era, o que querían tomar era esta, hace un mes atrás, en una situación que ya era crítica desde el punto de vista macroeconómico, social, optaron por, antes, en lugar de ir por Massa, que era como la jugada cantada, que ya se viene cantando hace un año, optaron por una especie de binomio que podemos resumirlo entre Scioli y Batakis, que duró un mes, porque la crisis política, digamos, en un mes la crisis política y económica se lo fue comiendo. Entonces, a mí me parece que han tomado esta decisión porque no veían otra alternativa, Lo que pasa es que la pregunta es si la decisión no llega tarde, si la decisión, digamos, no es de alguna manera naive en sentido de pensar que solamente con un cambio de personas esto se iba a ordenar, digamos, y después con un Federico, problema pero perdón que te interrumpa, la decisión para Cristina, uno puede decir, Alberto, bueno, jugó esta carta con Massa, había, digamos, a lo mejor mayor empatía, pero para Cristina, soportar o tolerar algunos anuncios de Massa que no están en el abecedario del kirchnerismo, es una decisión perecedera, quiero decir, tiene un tiempo para ver si funciona y si no funciona vuelven a la carga. ¿Pensás que va a ser así? No, sí, no tengo dudas, porque digamos, por la forma en que ha funcionado Cristina, digamos, en esta coalición, digamos, ha tenido una modalidad de funcionamiento básicamente donde la preocupación central es la preservación de su nicho de votantes, de su núcleo de votantes, y para, digamos, preservar ese núcleo de votantes, ella entiende que no tiene una propuesta propositiva sobre la matriz gubernamental o de responsabilidad, sino que lo que tiene que hacer es adentro de la coalición funcionar como una especie de opositora digamos, o factor de veto sobre la gobernabilidad de la coalición. Eso, digamos, ha implicado que ella ha logrado preservar efectivamente cierta competitividad electoral, sobre todo en el tercer cordón, el conurbano, y en algunas zonas en el norte, y en el NOA y en el NEA, pero a costa, digamos, de la eficacia y de la reputación de la coalición. Entonces es un poco, digamos, como un juego en el que se ha metido que le ha permitido cierta supervivencia o cierta centralidad en el sistema político a costa de su experimento gubernamental. Entonces yo no tengo dudas que efectivamente si lo de Massa no funciona en el corto plazo, la estrategia del kirchnerismo va a ser volver a galvanizar su votante para intentar retener algún mínimo de potencialidad electoral de acá al año que se avecina, no tengo ninguna duda. Federico, antes de despedirte, cuando comenzamos a hablar con vos, te planteamos los dos escenarios que tenía Massa respecto a su viceministro. Bueno, la información de último momento nos dice que oficialmente Massa dijo que hasta el martes no van a dar al nombre del viceministro. No es el único nombre que falta, también falta el nombre de quién va a quedar a cargo de la Secretaría de Energía. Que es importante. Martínez aún no renunció. No renunció. Hasta el martes no va a haber novedades al respecto. Pero ya le pone una alerta a una decisión que había tomado Massa. Massa había nombrado a Rubinstein. Rubinstein hoy confirmó que le habían ofrecido el cargo y que lo había aceptado. Y producto de sus declaraciones anteriores al aceptar el cargo, fue vetado por el kirchnerismo y parece que no asumiría. A esta hora no está confirmado. En principio parece que no asumiría. Entonces, si lo damos como un hecho concreto, a ver, vamos a suponer ese escenario. Finalmente el que quería Massa se lo veta Cristina o el kirchnerismo. ¿Cómo lo deja Massa eso? ¿Ya lo debilita de movida? Absolutamente, porque digamos, vos fíjate que es un poco lo que conversábamos recién, digamos, es una coalición tan disfuncional, está tan roto el dispositivo funcional, el dispositivo político, que vos traes a Obama, lo aterrizaste en esta coalición y en una semana lo tenés transformado en una especie de puntero de baja monta del conurbano bonaerense. O sea, Claro. es un problema
muy serio que tiene esta coalición. Entonces, digamos, con Massa solamente... Pasó con no sirve. Mansur, con menos expectativas hacia la opinión pública, porque no es tan conocido, pero con mucha expectativa hacia los gobernadores peronistas. La llegada de Mansur, se hablaba del volumen político y la relación con las provincias, duró una semana. Un mes. Imagínate que Mansur aterrizó con Julián Domínguez en agricultura y con Aníbal Fernández en seguridad. Se hablaba de que llegaban los profesionales. Sí, claro, el volumen político, claro. Claro, tuvo que ir el kirchnerismo a buscar a sus viejos cuadros del primero y segundo gobierno, porque aparentemente era un problema de esa naturaleza. Después de ese experimento venía Scioli, que aparentemente venía de Brasil a ser presidente, duró un mes. Y ahora de nuevo Massa, que con esta especie de fiesta, con violines y todo, y ya estamos a los 3 días en esta situación. Entonces, a mí me parece que es un experimento de una naturaleza tan disfuncional que si el replanteo no es absoluto, y nos estamos olvidando un tema, que es Alberto Fernández, que no lo hemos hablado, Claro. pero que sigue siendo el presidente, porque parece que Massa asume la presidencia, pero el que tiene la botonera, el que sigue siendo el presidente, es Alberto Fernández, y Alberto Fernández probablemente tenga... Ahí está el problema. para El problema está ahí, Federico, es que no parece. Debería bueno, ser, claro. pero no parece. No aparece, pero ha tenido una gran capacidad, así como Cristina ha tenido capacidad de vetar y de entorpecer el funcionamiento de la coalición. Alberto Fernández también lo ha tenido. Entonces la pregunta es por qué ahora no lo tendría. Digo, porque ahora apareció Cristina, pero probablemente en una serie de micro situaciones y micro resistencias a lo largo del mes, vamos a ver también que aparece Alberto. Entonces, la verdad que el peronismo está en una encrucijada histórica. A mí me parece que es una crisis orgánica, algo más parecido a lo que le ocurrió al peronismo en el 83, una crisis muy, pero muy profunda, o lo que le pasó al radicalismo en el 2001, si se quiere, y me parece que salir de esto no es fácil para nada, porque implica una especie de autocuestionamiento muy profundo y de revisión muy sistémico, y no sé si hay condiciones para poder realizarlo. Federico, te agradecemos mucho este contacto que tuviste con el canal de la ciudad. Gracias. No, a ustedes, un gusto como siempre. Que tenga buenas noches.